don Pedro Cateriano, abogado, y como reitero, fue presidente del Consejo de Ministros durante los gobiernos, no solamente de Ollanta me indica, sino también de Martín Vizcarra. Diputado de Lima, muy buenos días, don Buenos Pedro días, Cateriano. encantado de estar con ustedes y tener esta oportunidad de sostener el diálogo. Efectivamente, fui diputado por Lima cuando integré el Movimiento Libertad que fundó Mario Vargas Llosa y no pude cumplir el mandato legislativo porque Alberto Fujimori dio el golpe de Estado el 5 de abril del 92. Muy bien, don Pedro. Una primera lectura de lo que está pasando en nuestro país. Tenemos un nuevo presidente que sucedió a José Gerí, también cuestionado, no hay forma de negar a eso, pero evidentemente el que ha llegado ahora parece peor. Bueno, es otro acto más de irresponsabilidad de este infame Congreso, ¿no? Después de haber elegido a Gerí, a pesar de todos los antecedentes que ya se conocían de Gerí, porque es decir, la acusación de violación, el escándalo en que estaba metido, se conocía. A pesar de ello, el Congreso lo eligió y lo colocó en Palacio de Gobierno. La gran pregunta es, ¿cómo teniendo en cuenta esa experiencia acontecida de una irresponsabilidad de magnitud, vuelven a cometer otro acto de irresponsabilidad que afecta gravísimamente la estabilidad democrática del país? Nosotros hace años, cuando se hizo uso del mecanismo de la vacancia por incapacidad moral permanente contra Kuczynski, malinterpretando la Constitución, haciendo un uso de la fuerza bruta de los votos, advertimos que se iniciaba el camino hacia la anarquía política. Fuerza Popular y sus 73 congresistas no hicieron caso a estas advertencias. Bueno, hoy día no lo digo yo, la comunidad internacional está absolutamente sorprendida del caos político y de la inestabilidad del país. Y es consecuencia, sin duda alguna, de un ejercicio abusivo del poder del Congreso que tiene sometido al poder ejecutivo. ¿Es una dictadura parlamentaria? Es un parlamento que viola permanentemente el orden democrático y constitucional, que no ejerce el poder con los límites que le establece la Constitución y que ha roto un principio fundamental en la democracia, que es el equilibrio entre los poderes del Estado. No hay democracia en el mundo en donde la confrontación es permanente. Y este parlamento, como tiene ese poder, ustedes lo acababan de señalar hace algunos minutos, ha hecho unos cambios constitucionales, unas reformas sin debate público, sin participación ciudadana, para perpetuar este modelo político autoritario que violenta el orden constitucional, con un Senado, con unos superpoderes, con un mecanismo de representación de dudosa constitucionalidad. Porque si un partido puede sacar 500,000 de votos y no llega al 5%, esos votos pasan a incrementar la cuota de parlamentarios que no han obtenido en las ánforas esos votos. Y entonces han manejado a su gusto. Los actuales congresistas que no cumplen con los requisitos para ser senadores, por ejemplo, han dado una norma de excepción para que los actuales congresistas puedan postular a la Cámara de Senadores. Entonces, se ha hecho un debate, mejor dicho, una reforma constitucional sin un debate democrático y, por lo tanto, incumpliendo una tarea fundamental del Parlamento, la de ser un foro público. Ahora, señor Cateriano, usted tiene, digamos, mucha experiencia en el ámbito político, tiene mucha experiencia en el ámbito del Ejecutivo, en el ámbito de Estado. Por ejemplo, la llegada de un perulibrista como el que tenemos ahora en la presidencia y que Vladimir Cerrón, un prófugo de la justicia que también a su vez es candidato presidencial, mencione de que han recuperado, digamos, de manera simbólica el poder. ¿Cómo afecta eso o cómo va a afectar eso las elecciones del 12 de abril? Porque evidentemente Mari Carmen Alba, con todos, digamos, los defectos que pueda tener, por lo menos daba cierta
confianza de imparcialidad por no tener candidatura presidencial su partido. ¿Cómo lo analiza usted esta partecita del ámbito electoral? Bueno, no necesitamos ser magos ni expertos para sostener que una agrupación que profesa el marxismo-leninismo, es decir, que no cree en la democracia como forma de gobierno y cuyo primer acto del presidente de la República sea convocar al abogado de Vladimir Cerrón para que sea su secretario, es una señal de alarma. Pero esto se sabía que iba a ocurrir. Colocar en el poder nuevamente a Perú Libre significa irresponsabilidad, improvisación e ineptitud, que fue lo que ocurrió durante la gestión de Pedro Castillo, de Dina Boluarte, de Gerí, y ahora vemos al señor Balcázar que simplemente no tiene idea de lo que pasa. No tiene cuadros técnicos, tiene una bancada parlamentaria muy disminuida, que no es la que inicialmente tuvo Castillo, ¿no? Carece de un programa de gobierno, no ha expuesto una sola idea, ha dicho solamente que es muy fácil gobernar. Pero el vacío de poder que tenemos está desde el día de su juramentación. El primer acto de gobierno de un presidente es nombrar al presidente del Consejo de Ministros. La catástrofe de Arequipa, por ejemplo, está absolutamente abandonada. El gobierno central ha dejado a la región Arequipa abandonada. ¿Por qué? Porque hay un vacío de poder. Y eso, pues, es absolutamente inaceptable, condenable. Y la gran responsabilidad de esto la tienen todos los partidos, pero digo todos los partidos que forman parte de este Congreso, que por apetitos políticos, por intereses electorales, han colocado a este señor en Palacio de Gobierno. Y para que nuestro público lo entienda mejor, don Pedro Cateriano, tuve la oportunidad de leer un tuit de usted en donde recuerda año 2016. La primera moción de vacancia, apelando a este artículo constitucional de incapacidad moral permanente, se presentó en la gestión donde el fujimorismo tenía 73 votos y lo perdió. Lo perdió con todos sus votos, lo perdió. Y después vino lo de Pedro Pablo Kuczynski y desde ahí no paramos hasta la fecha. No hemos parado, efectivamente. Esta figura de incapacidad moral permanente al final se ha puesto una pistola en la cabeza a la democracia. Efectivamente, malinterpretando la Constitución, el mecanismo de la vacancia se está usando como un voto de censura en el sistema parlamentario. Entonces, nunca hemos tenido en toda nuestra historia republicana un periodo tan largo de inestabilidad política, con esta gran cantidad de presidentes, con esta altísima rotación de ministros en donde el presidente del Consejo de Ministros en una entrevista periodística no supo responder cuál era el nombre de su ministro de Energía. No conocía a su ministro. Es decir, hemos llegado a unos extremos de la más absoluta irresponsabilidad para manejar los asuntos de Estado. Y repito, la responsabilidad es en diferentes grados, naturalmente, ¿no? Ahora vemos que hacen teatro los de Fuerza Popular y Renovación Popular, pero ellos son los grandes responsables de esta situación. Y también la izquierda, porque hay una cosa que no se suele decir y recalcar, que hay una alianza política de hace más de 3 años que controla el Parlamento entre la izquierda antidemocrática y la derecha antidemocrática. Los congresistas fujimoristas en todas las fotitos han salido con el hermanito de Cerrón. Y acá el señor Rospigliosi, que hace algunos días decían que lo iban a censurar, que también sigue controlando el Parlamento, sale en las fotos. Entonces, acá hay un doble discurso, el uso de la escopeta de 2 cañones, ¿no? Por un lado dicen los comunistas, la izquierda, pero están con ellos hace 3 años controlando el Parlamento y simplemente no pasa nada. Y a través del control del Parlamento controlan el Ejecutivo. Totalmente, ¿cierto? totalmente. Y destruyendo la institucionalidad, se ha venido por los suelos, Poder Judicial, Ministerio Público y toda institución que regula este Estado de Derecho está desacreditada por el accionar del Congreso. Bueno, y mediante el uso de ese poder someten a cualquier funcionario y colocan y sacan
presidentes, que es, digamos, la violación a la voluntad popular más grave, porque finalmente los presidentes todos han llegado a través del voto popular. Por esa razón nosotros en Libertad Popular estamos planteando una reforma radical para detener esta anomalía democrática y constitucional, porque hay que decirlo claramente, a pesar de que no le guste a muchas personas, no estamos viviendo una democracia plena. No hay estabilidad democrática y constitucional en el país. Hay una gravísima anomalía democrática y constitucional que hay que detenerla. En ningún país del mundo, en ninguna democracia occidental, llamas al presidente de la República a las 5 de la tarde y le dices que le vas a iniciar un proceso de vacancia 3 horas después que envíe su abogado y a las 5 horas lo sacas a patadas o empujones de palacio. La señora Dina Boluarte, frívola, antipática, inepta, mentirosa, como todos los lamentables expresidentes que hemos tenido, de un uso de la mentira permanente, pero tenía derecho a un debido proceso y a un derecho de defensa. En ninguna parte un parlamento saca a patadas, a empujones o con la prepotencia de los votos, como ocurre en el Perú. Ahora, recién, a raíz de este escandaloso caso en que han colocado al señor Balcázar en Palacio, ya algunos que aplaudían esos métodos hasta hace poco empiezan a cuestionar esta anarquía política que estamos padeciendo, ¿no? Don Pedro, antes, por ejemplo, de entrar de lleno a las propuestas, porque usted también es candidato a la vicepresidencia por Libertad Popular, ¿no es cierto? Y número 1 al Senado. ¿Cuál es la responsabilidad de personalidades como usted, que ha sido presidente del Consejo de Ministros, ha sido ministro de Defensa, y sin embargo tenemos esta realidad que al país casi en su 99% no le gusta nada? ¿Cuál es la responsabilidad de los políticos como usted? Cada uno responde por sus actos. Yo voy a las estadísticas. A pesar de haber sido interpelado en 2 ocasiones, duré cerca de 3 años como ministro de Defensa y gracias a ello se pudieron hacer cosas. Soy el último expresidente del Consejo de Ministros que permitió que un gobierno acabara su mandato y frenara el derecho de disolución, porque el expresidente Humala quería disolver el Congreso, y sostuviera un diálogo con adversarios y enemigos para lograr la estabilidad democrática. En el caso de la segunda ocasión, ocurrió un tema, acaso, digamos, muy complejo. Era uno de los momentos más dramáticos de la pandemia, y yo soy convocado, no porque formara parte del gobierno de Vizcarra, era un momento difícil, de crisis. Acepté, fui, hablé con la verdad ante el Parlamento. Entre otras cosas dije, por ejemplo, que el principal problema del país iba a ser el avance de la minería ilegal. Hablé sobre el tema de la parálisis económica, de la situación de la escasez de agua potable, de los hospitales abandonados. Bueno, mis adversarios se alegraron de que no obtuviera el voto de confianza, pero han pasado los años y lamentablemente el tiempo me ha dado la razón. Y nos hemos acostumbrado, ya es casi una norma, que las autoridades mientan y no pase nada. Y el uso permanente de la mentira, lo que ha ocasionado es lo que usted ha señalado, la falta de confianza, la falta de credibilidad en las autoridades. Yo prefiero haber dicho la verdad, no haberle mentido, y bueno, yo también doy una batalla acá, ¿no? Ahora, Rafael Belaúnde Llosa lidera una causa para intentar detener este caos. Pero eso depende del pueblo, porque al final el poder lo tiene el pueblo a través del voto. Ahora, hay que ir al pueblo. Y usted está recorriendo, haciendo proselitismo político en esta campaña, el interior del país. ¿Cuál es la realidad del interior del país que los limeños no vemos? Bueno, por ejemplo, hace un par de meses estuve en Cajamarca. Cajamarca fue una región que fue opuesta por la clase política que la gobernaba en ese momento a proyectos mineros legales. Se opuso radicalmente la izquierda
a los proyectos mineros en Cajamarca. ¿Qué vemos hoy? Un avance incontenible de la minería ilegal, ante el silencio de la izquierda. ¿Qué vemos en Cajamarca? No se ha progresado en la tarea del agua potable, de la educación, de la salud. El abandono de la salud durante estos últimos 10 años es gravísimo. La ineptitud, la corrupción, la mentira. Y lo dramático es que después de la gravísima experiencia que hemos padecido con muertes por el COVID, el Estado no haya reaccionado y toquemos madera, pero si nuevamente viene una pandemia similar o más grave, el país en el ámbito de la salud va a encontrar a los hospitales y a los centros de atención peor en la mayor parte de los casos o casi igual que el estado en que estuvieron durante la pandemia. Y creo que eso es sumamente grave, ¿no? ¿Y esa radiografía de Cajamarca se repite en otras ciudades al interior del país? Sí, por ejemplo, yo he estado en Arequipa y también las mismas quejas en el ámbito de la salud, sobre todo en el tema de la salud. Bueno, y los colegios. También en la última vez que tuve la oportunidad de hablar ante el Parlamento, mencioné la crítica situación de la mayor parte de los colegios en el Perú que no tienen conexiones y suministro de agua potable. No se ha hecho absolutamente nada. Sin embargo, tenemos un Estado empresario que le da millones de dólares a Petroperú, pero cientos de millones de dólares, y tiene abandonada la salud y la educación. Bien, don Pedro Cateriano, estamos dialogando aquí en Bemax edición sábado. Permítenos una pausa y vamos a volver un poco más con usted para ahondar en el plan de gobierno. Falta hablar, por ejemplo, de materia de seguridad y en esa parte, ¿qué es lo que, digamos, plantea Libertad Popular? Pausa y volvemos. Elecciones Generales 2026 en Bemax TV. Muy bien, nuevamente con ustedes y continuamos en nuestro diálogo en esta entrevista con don Pedro Cateriano, candidato a la vicepresidencia de Libertad Popular y candidato al Senado de la República por la misma agrupación política de Libertad Popular. Don Pedro, nos habíamos quedado en el análisis de lo que es las propuestas de Libertad Popular. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la oferta electoral de Libertad Popular? Mi compromiso en lo personal, como candidato al Senado, trabajar para detener esta anarquía. No podemos continuar con esta cantidad de presidentes y de ministros que generan un ambiente de ingobernabilidad. Tenemos que establecer la muerte cruzada. ¿En qué consiste? Si hay una confrontación permanente entre el gobierno y el Parlamento, el presidente renuncia, se disuelve el Congreso y se convocan inmediatamente a elecciones para elegir un nuevo gobernante y parlamentarios. No que un grupo de partidos decidan por el pueblo. Esto no ocurre en ninguna democracia. Esa es una reforma urgente. La otra, que el presidente pueda ser acusado durante su mandato, constitucionalmente. Se creía que no acusarlo le daba estabilidad y ha sido al revés. Y suprimir la vacancia como un mecanismo de destitución presidencial. Y finalmente, la renovación parcial del Congreso. Nosotros hemos tenido ocasiones en las cuales hemos tenido parlamentos abusivos en el ejercicio del poder y se quedan 5 años y no lo puedes tocar, no pasa nada. Eso tampoco ocurre en ninguna democracia. A mitad de mandato se renueva parcialmente, la mitad o por tercios el parlamento y el pueblo entonces libremente puede confirmar a una mayoría si es que ha hecho un buen gobierno o ha apoyado causas o si ha sido una mayoría abusiva, quitarle. Yo creo que son 3 reformas urgentes. Y en el ámbito personal, mi compromiso es agua potable para todos. Romper el monopolio estatal de las 50 ineficientes empresas públicas que tienen
3 millones y medio de compatriotas sin agua potable, 10 millones sin servicio de saneamiento, y acá en San Juan del Lurigancho, 29.5% de la población que tiene conexión no tiene suministro de agua potable. Esto en pleno siglo XXI es indefendible en cualquier parte del mundo. Solo superamos en cobertura de agua potable a República Dominicana y Haití. Increíble. Esos prejuicios ideológicos y políticos hay que detenerlos. Y la causa de que esto no se solucione es por prejuicios ideológicos y políticos. Lo que usted ha planteado, por ejemplo, en las reformas como la muerte cruzada, eso de hecho no es nuevo, ¿no es cierto? Ya se practica en otros países, inclusive de mismo Latinoamérica. Exactamente. Me gustaría concentrarnos un poquito más en el tema de seguridad ciudadana, porque claro, ese es, digamos, la preocupación máxima de la población. Y para ello, actualmente se necesita a un presidente que esté en todos lados, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cuál es el planteamiento que hace Libertad Popular frente a la inseguridad ciudadana que se vive en el país? Rafael Belaúnde Llosa se ha comprometido a ejercer una función que ninguno de los anteriores expresidentes ha cumplido. No hay que olvidar que, de acuerdo a la Constitución, el presidente de la República es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y ese es un compromiso directo. Necesitamos un presidente de la República que esté comprometido las 24 horas del día en enfrentar el crimen organizado. Hemos tenido en el pasado presidentes que nunca pisaron el Brain, que nunca viajaron a Puno, que se iban a nadar o a jugar o al baño turco. No, necesitamos a un presidente con energía, con compromiso, que lidere no solo en la lucha contra la delincuencia, sino también enfrentar a los rezagos del terrorismo en el Brain. Prácticamente no hablamos ahora del narcotráfico, pero el Brain sigue siendo una zona que necesita a una persona con liderazgo político y compromiso para detener el avance del crimen, de la minería ilegal y de todas las actividades ilícitas que han puesto en jaque al Estado. Ahora hay que entender que la lucha contra la inseguridad ciudadana no es buscar la foto, ¿eh? No. Definitivamente el último presidente que hemos tenido ha estado en penales nada más. Pateando la puerta. Pateando puerta y pateándola mal, porque le rebotaba en la cara. Pero tenemos, por ejemplo, casos dramáticos, ¿no? ¿Hace cuántos años que no se compran patrulleros? Bueno. ¿Hace cuántos años que el Estado es incapaz de comprar rochabuses? Le exigimos a la policía, pero no la equipamos con tecnología. Ayer se ha vuelto a caer la compra de rochabuses y prácticamente pasa como una noticia del montón. Entonces, si no tenemos gestores, si ponemos en ministerios a personas que no saben gestionar, que no tienen experiencia, estos son los resultados de los últimos 8 años de ineptitud, de irresponsabilidad en la gestión pública. Muy bien, don Pedro. De hecho queda todavía muchos temas en mesa. Vamos a tener la oportunidad de continuar conversando con don Pedro Cateriano, que ha sido expresidente del Consejo de Ministros, exministro de Defensa, excongresista y de hecho tiene una amplia experiencia en el ámbito político y en el Ejecutivo. Le agradecemos su presencia aquí en BMAX TV y adelante, vamos a seguir conversando con usted. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy bien. Nos vamos a una pausa y vamos a retornar porque hay más en esta edición sabatina de BMAX TV.